Buenos días, estudiantes de Derecho Administrativo 1. Les saluda su docente, el licenciado Raúl Hernández. He preparado este video para desarrollar un tema sumamente importante en relación a las actuaciones de la administración pública. Y este es el tema relativo a los contratos administrativos. Compañeros, este es un bloque de conocimiento, un área de aplicación del derecho administrativo muy importante. Vamos a conocer una ley que en El Salvador tiene por objetivo regular de manera particular el fenómeno de los contratos administrativos. Nos vamos a dar cuenta cuál es la lista de contratos de esta naturaleza reconocidos en El Salvador, y esto nos va a permitir con facilidad identificar en qué tipo de contrataciones la administración pública está sometida al derecho administrativo y en qué tipo de contrataciones no lo está. Esto nos permite concluir preliminarmente que la administración pública puede contratar en el área privada, aplicando el derecho privado, pero también puede contratar en el área pública, aplicando el derecho administrativo. Y cuando nos encontramos en esta última área, es que nosotros podemos decir que efectivamente se están celebrando contratos de naturaleza administrativa, es decir, contratos públicos. ¿Quieren saber cuáles son estos contratos públicos? ¿Quieren identificar cuál es el ordenamiento jurídico que regula cada una de sus particularidades? ¿Quieren darse cuenta, compañeros, de cuál es el ámbito de actuación de la administración pública en materia contractual, pero específicamente aplicando las reglas del derecho administrativo? Pues acompáñenme en este video que tiene por objeto plantear estas premisas fundamentales en relación a la temática de las actuaciones generales de la administración pública. Comenzamos entonces desarrollando nuestra temática, los contratos administrativos en El Salvador. Una de las figuras clásicas del derecho administrativo y que la vamos a encontrar en compendios, en libros, hay bibliotecas enteras que hablan sobre este tema, y es el relativo a los contratos administrativos. Ya ustedes saben perfectamente que en virtud del ordenamiento jurídico en general y en primer término, por virtud de la Constitución, nosotros podemos celebrar acuerdos, podemos celebrar convenios, podemos celebrar convenciones entre las personas con el objeto de generar obligaciones, ¿ya? Pero sucede que si las personas particulares tenemos la facultad de poder avenir un acuerdo y generar obligaciones, también la administración pública puede ser partícipe de esos acuerdos. ¿De qué tipo de acuerdos estamos hablando? Pues hablamos de los contratos, ¿ya? Pero no de los contratos de forma general, porque si simplemente utilizamos la palabra contrato, ¿ya? Aquel acuerdo entre dos o más personas que tiene por objeto producir una obligación, y esta obligación a su vez ha de tener como elemento intrínseco una prestación, dar, hacer o no hacer. Con la palabra contrato únicamente nos quedamos en eso, es decir, un acuerdo de voluntades entre particulares. Y ahí tenemos los contratos nominados del Código Civil, los contratos nominados del Código de Comercio, etc. Pero aquí, en el derecho administrativo, estamos bajo la idea de que, si bien es cierto, un particular se encuentra en un extremo de esa relación jurídica que denominamos contrato, en el otro extremo se va a encontrar una autoridad pública dotada de potestades administrativas y que el ordenamiento jurídico le ha conferido una posición de preponderancia sobre la otra parte. Vean qué interesante es esto, porque
los contratos administrativos, y vean que ya le estamos poniendo un apodo, ¿no? Eso de administrativo. Pues resulta que los contratos administrativos, en primer lugar, tienen por característica el hecho de tener cláusulas exorbitantes que le otorgan a la administración pública poderes y facultades para terminar definiendo la situación jurídica. Insisto, el contrato administrativo pertenece al derecho público. Y si pertenece al derecho público, entonces el contrato administrativo supone que la administración pública siempre va a actuar con imperio, con supremacía sobre el particular. Y esto no ocurre, por ejemplo, en el caso de los contratos privados. Solo para poner un ejemplo, si nosotros a nivel privado tenemos algún conflicto en relación a la interpretación de la cláusula de un contrato, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Recurrir a un juez, a un tercero imparcial, para que sea éste el que defina cómo ha de interpretarse esa cláusula del contrato. La pregunta aquí es, ¿será que en el caso de los contratos administrativos existe esa paridad, esa igualdad, de tal forma que ni la administración ni el particular puedan decidir cómo interpretar una cláusula, sino que se tenga que ir a un juez? Bueno, la ley establece que en los contratos administrativos, si hay dudas sobre la interpretación del mismo, es la administración pública la que termina decidiendo la forma en que se va a interpretar la cláusula del contrato. Sumamente interesante, porque entonces advertimos que la administración pública efectivamente tiene poder, actúa con imperio absoluto, se está imponiendo a la voluntad del particular. Y es que el contrato administrativo, y esto no hay que perderlo de vista, el contrato administrativo tiene por objetivo no un beneficio privado, no un beneficio que se levanta sobre los intereses particulares, sino sobre los intereses públicos. Bueno, y la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública refiere en su artículo 84 que el contrato se va a ejecutar con sujeción a las cláusulas del mismo. Claro, pero aquí pasa algo bien interesante, puesto que el legislador ha señalado que además el contrato se va a ejecutar de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere la institución al contratista. Es decir, ¿cómo se va a ejecutar el contrato? ¿Dónde? ¿Cuáles son los tiempos de cumplimiento? ¿Cómo se ejecutarán las garantías? ¿Cuáles son las penalidades? ¿Cuáles son los requisitos esenciales? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuáles son las condiciones generales? ¿Qué cosas se van a exigir en determinados supuestos? Esos factores y muchos otros van a terminar siendo definidos por la administración pública de forma unilateral. Entonces al contratista, digamos que no le queda mayor margen de decisión respecto de la ejecución del contrato. Ciertamente, la gráfica que mejor representa esta relación jurídica es la que pueden ver. La administración contratante se encuentra en una posición de supremacía respecto del contratista. ¿De acuerdo? Ahora bien, analicemos. Los contratos administrativos, ¿cuáles son en El Salvador? Como les había mencionado anteriormente, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública es el ordenamiento que regula los contratos administrativos en El Salvador. Y aquí voy a hacer una afirmación categórica. Solo los contratos regulados en la LACAP son administrativos, ninguno otro. ¿De acuerdo? Bueno, los contratos, por lo menos la lista
o la denominación de estos los encontramos en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El artículo 22 nos hace una referencia nominativa de los contratos administrativos. Habla dicha norma del contrato de obra pública, del contrato de suministro, de la consultoría. Luego se refiere a la concesión y al arrendamiento de bienes muebles. Ojo con esto, arrendamiento de bienes muebles. En cuanto a la concesión, ya adelante, la ALACAP hace una clasificación de esta, refiriéndose a la concesión de obra pública, a la concesión de servicio público y a la concesión de recursos naturales y subsuelos. Bueno, el contrato de obra pública se encuentra regulado en el artículo 104 de la ALACAP, el de suministro en el 119, el de consultoría en el 123 y el contrato de concesión en todas sus variantes lo vamos a encontrar regulado a partir del artículo 130, que es el que da la clasificación, hasta el 132, y una breve semblanza del arrendamiento de bienes muebles en el 149. Digamos que el ejercicio que queda es tratar de delimitar cuál es el contenido de cada contrato administrativo. Quiero que se ubiquen, por favor, en el artículo 104 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para analizar brevemente el contrato de obra pública. En el 104 vamos a encontrar la siguiente definición de los elementos o de la finalidad de este contrato administrativo. La norma dice que para efectos del ALACAP se entenderá por contrato de obra pública aquel que celebra una institución con el contratista, quien, por el pago de una cantidad de dinero, se obliga a... Veamos, compañeros, el contrato de obra pública entonces tiene las siguientes finalidades materiales. Es decir, ¿a qué se está obligando el contratista? Dice el 104, inciso primero, a realizar obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas. Veamos, pero ¿y esas obras cómo las realiza? Bueno, dice el 104, mediante la alteración del terreno o del subsuelo, mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación o por cualquier otro medio. Y creo que en este momento a todos se nos viene a la cabeza el tema de la construcción de calles, la construcción de carreteras, el asfaltado y recarpeteado de carreteras, la construcción de puentes, la edificación de infraestructura como edificios, hospitales, etcétera, tuberías, bueno, todo lo que nosotros podríamos introducir en lo que implica remodelación, reparación, demolición, conservación, etcétera. Aquí caben obras de mitigación, cabe la ampliación de los cauces de las quebradas y los ríos, cabe levantamiento de muros, etcétera. Es decir, tenemos tantos ejemplos que nos rodean en El Salvador y cada vez que ustedes vayan en la calle, cada vez que ustedes adviertan que determinado grupo de trabajadores públicos está trabajando y desarrollando un tipo de obra, acuérdense, detrás de esto está un contrato de obra pública. Bien, el 104, inciso segundo, establece que el contrato también incluye obras públicas preventivas o para atender las necesidades en caso de estados de emergencia. También incluimos en este contrato aquellas obras que busquen mitigar riesgos, restablecer conexiones viales o realizar cualquier obra o construcción necesaria para reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales.
Entonces aquí cabe toda aquella actividad realizada por un contratista tendiente a mitigar riesgos, al levantamiento de muros, a la reparación de aquellas obras que de alguna forma están vinculadas con la preservación de la seguridad de las personas, de las comunidades. Para finalizar, el 104 establece que las obligaciones derivadas de un contrato de obra pública se rigen por las cláusulas del mismo contrato y los documentos específicos que se denominan documentos contractuales. Bueno, obviamente, como ya lo dijo el artículo 84, en todo caso, también se suman las instrucciones que para la ejecución del contrato de la institución pública contratante. Bueno, eso es lo que tenemos en relación al contrato de obra pública. ¿Qué más podríamos decir sobre los contratos administrativos? Bueno, analicemos el de suministro. El 119 de la LACAP refiere que el contrato de suministro es aquel en virtud del cual las instituciones públicas, y ojo con esto, adquieren o arriendan bienes muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. Dentro de este contrato se entenderán incluidos, dice el artículo, los servicios técnicos, profesionales y de mantenimientos en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Bueno, aquí pone dos categorías muy abiertas. Creo que la más fácil de entender es la última a la que se ha referido el inciso primero del artículo y es la relativa a la prestación de servicios profesionales y de mantenimiento en general. Pero dijo el artículo que ese mantenimiento debe ser relacionado con el patrimonio de una institución pública. ¿De acuerdo? Entonces se nos vienen a la cabeza como hechos relativos a que una institución pública contrate, por ejemplo, a una empresa para que vaya a limpiar los aires acondicionados, para que vaya a cambiar el sistema de drenajes, para que vaya a rectificar el sistema eléctrico. Una institución pública contrata a un grupo de trabajadores, una empresa, por ejemplo, para que vaya a reparar los escritorios, los gaveteros, los archiveros, etc. Es decir, se está dando un servicio de mantenimiento en general relacionado con el patrimonio. Por ejemplo, se dan casos en la Corte Suprema de Justicia donde se contrata a una empresa con el objetivo de que vaya a reparar todas las puertas de determinada área de trabajo, o que vaya a reparar el cielo falso de determinado edificio u oficina, por ejemplo. Pero también el artículo habló de los servicios de vigilancia y de limpieza. Y no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, que hay instituciones públicas donde el servicio de limpieza no es brindado por personal público. ¿Ya? Es decir, no son las ordenanzas de esa institución pública los que andan barriendo el parqueo, limpiando dentro de la oficina, sacando la basura. No, es una empresa privada que tiene su personal y hasta ese personal se encuentra identificado con un logo, con un uniforme específico y usted sabe que son las personas dedicadas exclusivamente a la limpieza. Pues sucede que las instituciones públicas contratan a personal solo para eso. E incluso pueden tener servicios de vigilancia prestados por particulares. La primera parte del artículo se refirió también al tema de que por medio del contrato de suministro las instituciones públicas adquieren bienes muebles o servicios. A ver, aquí cabe todo lo que compran las instituciones públicas, porque el suministro de manera general va a venir a instituirse como lo que es la compra-venta, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de una especie de compra-venta de bienes muebles. Un hospital, por ejemplo,
¿Cuáles son los contratos de suministro para el hospital? ¿Qué bienes muebles y, por ejemplo, consumibles necesita el hospital? Medicina, por ejemplo, vacunas, vitaminas, toda la indumentaria que utilizan las enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores, jeringas, agujas, alcohol, algodón, gabacha, gorros, mascarillas. ¿Y qué más hay en un hospital que se pueda comprar? Están las camillas, están las lámparas, está el equipo técnico, están toda aquella indumentaria, eh, todos aquellos aparatos necesarios para brindar el servicio, las computadoras. Cuando un hospital compra un lote de computadoras, cuando se compra un lote de camas, incluso las instituciones públicas compran lotes de vehículos, 20 vehículos, 10 vehículos. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia necesita entregar vehículos a los jueces y puede comprarle a determinada sociedad mercantil 30 vehículos de tal marca. Esos son los contratos de suministro. El 123 del ALACAP, ahora hablando también en relación a la consultoría, ¿no? El 123 del ALACAP establece que la consultoría es un contrato mediante el cual se obtiene, mediante un precio, la prestación de servicios profesionales especializados. Ahora, estos servicios especializados, ¿a qué se refieren? Pues el 123 ha establecido de que se trata de toma de datos, investigaciones, estudios para la realización de cualquier trabajo técnico. Ha concebido también estudios y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos, modificación de unos y otros, dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e instalaciones y de la implantación de sistemas organizacionales. Cualquier otro servicio que directa o indirectamente esté relacionado con los anteriores y estudios de carácter técnico, económico, industrial, comercial y de cualquier otra naturaleza análoga. Pues, ¿qué nos dice el 123? Siempre que una institución pública necesite consultar un aspecto técnico, de ahí viene el tema de la consultoría o la denominación, siempre que necesite consultar una opinión técnica, tendrá que celebrar un contrato de consultoría. Es decir, por ejemplo, antes de realizarse un proyecto de urbanización, una modificación del transporte público o la creación de determinadas líneas o la creación de una carretera, etcétera, dice la administración pública: necesito saber qué impacto puede tener esta obra pública en esta comunidad. ¿Cuáles van a ser las consecuencias del desarrollo de esta actividad en este departamento del país? ¿Cómo lo va a saber? Pues contratando una consultoría. Por ejemplo, una institución pública que podría ser el Viceministerio de Transporte necesita modificar la señalización que existe en una carretera, en unas calles aledañas, para mover más eficientemente el tráfico. Pero el viceministerio se pregunta, primero, ¿cuántos vehículos pasan al día? ¿Cuál es la hora de mayor afluencia de vehículos? ¿Cuál es la hora de menor afluencia de vehículos? ¿Cuáles son las arterias que más se saturan? ¿Qué cantidad de carros particulares pasan por tales arterias? ¿Qué cantidad de transporte público pasa también por tales lugares? Pues eso solamente lo va a saber contratando a un particular, a una persona natural o jurídica que se dedique ¿a qué? A realizar ese estudio técnico. Por eso dice el 123 que este contrato de consultoría tiene por objeto, entre otros supuestos, la toma de datos, la investigación o la realización de estudios para la realización de cualquier trabajo técnico. Entonces, en esa medida tiene cabida el contrato de consultoría. ¿Qué pasa con la concesión? Bueno, la concesión ya habíamos explicado en una clase anterior.
La concesión es una figura en virtud de la cual el Estado, que está obligado a la prestación de un servicio público, pues le cede a un particular la prestación material de ese servicio público. Claro, el Estado conserva todavía el control de la prestación de ese servicio público. Veamos, la concesión puede ser de tres tipos. El contrato de concesión puede ser un contrato de concesión de obra pública, un contrato de concesión de servicio público y un contrato de concesión de recursos naturales y subsuelos. El primero está regulado en el artículo 131. Por concesión de obra pública, el Estado, a través de la institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público a que fuere destinada, incluidos los bienes nacionales de uso público o municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicios. Bien, la obra pública está relacionada prácticamente con la utilización de bienes que le pertenecen al Estado. Estamos hablando de obras como muelles, como aeropuertos, como puertos marítimos, como ferrocarriles, porque todas estas obras que les he enlistado van a estar relacionadas con la afectación de un bien público. En el caso de los muelles, de los puertos marítimos, pues se va a tener que afectar la playa, se va a tener que afectar el mar. En el caso de los ferrocarriles, de las carreteras o de la utilización de algún bien inmueble, se va a tener que afectar el suelo y subsuelo, que todos esos son bienes de uso público y le pertenecen al Estado. ¿Qué es lo que pasa entonces en virtud del contrato de obra pública? Bueno, en virtud de este contrato ocurre lo siguiente. El Estado advierte la existencia de un bien de uso público, que puede ser, por ejemplo, las playas que están allá en la Unión. Viene el Estado y dice, yo necesito un puerto acá, pero yo no puedo realizar o construir ese puerto. El Estado no puede hacer dos cosas. Primero, no puede construir el puerto porque no tiene la capacidad económica, el personal o la maquinaria para ello. E incluso pudiéndolo construir, no puede operarlo porque no tiene la capacidad técnica para ello. Entonces, ante esas deficiencias, el Estado convoca al particular y le dice, a ver, tú que tienes la capacidad instalada, tú que tienes el poder adquisitivo, tú que tienes el conocimiento técnico y científico para construir un puerto, pues te voy a conceder, y ahí la palabra concesión, te voy a otorgar el privilegio o el derecho de poder intervenir este bien de uso público que es el mar y poder construir ahí una obra pública que es un puerto. Ahora, la concesión de obra pública no solo implica la construcción de la obra, porque ojo, y aquí creo que se van a dar cuenta de algo muy interesante. Aquí tenemos una concesión de obra pública. ¿Qué diferencia existe con el contrato de obra pública? ¿Ven? Prácticamente se trata de la misma denominación. Bueno, la diferencia radica en lo siguiente, y para eso tenemos que irnos al inciso tercero del 131. Dice, finalizado el plazo de la concesión, la persona concesionaria se obliga a entregar al Estado, a través de la institución correspondiente,
la propiedad de la obra en condiciones adecuadas para la prestación del mismo servicio. He aquí la diferencia, compañeros. Un contrato de obra pública supone, estoy hablando simplemente contrato de obra pública del 104. Este contrato supone realizar una obra, por ejemplo, construir una calle y entregarla al Estado. Entonces la empresa constructora, ¿qué es lo que hace? Con sus trabajadores hace los 20 kilómetros de carretera y una vez termina esa obra la entrega al Estado. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con la concesión de obra pública? Vean que aquí está la diferencia. ¿Qué pasa con la concesión de obra pública? Pues el particular al que hemos denominado contratista va a realizar la obra pública, estamos hablando del puerto, va a construir el puerto, va a poner toda la maquinaria, lo va a hacer funcionar, va a permitir que esté operando y todo, pero cuando termine la obra, no la va a entregar al Estado, sino que la va a administrar. Es decir, chicos, que el contratista construyó la obra pública no para entregarla al Estado inmediatamente, sino que la construyó para también operarla, para administrarla, para ponerla en funcionamiento. Sucede entonces que el contratista, en el caso del puerto de La Unión, por ejemplo, lo construirá, lo hará funcionar y se va a mantener, por ejemplo, por 20, por 30, por 40 años operando ese puerto. ¿Qué va a pasar cuando finalice ese plazo? El plazo que se dé. Bueno, el plazo que se dé será a la finalización, se producirá la consecuencia del 131 inciso tercero. Es decir, que la persona concesionaria dará la propiedad de esa obra pública al Estado. Entonces, ¿qué significa? Que el particular que estuvo explotando ese puerto que construyó por más de 20 años, ya va a decir, bueno, ya recuperé la inversión que hice, ya obtuve una ganancia razonable, ya le he entregado al Estado salvadoreño una obra pública de gran magnitud y ahora entonces lo último que me queda es entregársela al Estado. Y entonces el Estado quedará por consecuencia como dueño absoluto de la obra y la podrá administrar hacia el futuro solamente el Estado. Esa es la finalidad de la obra pública y del contrato de concesión de obra pública. Y tiene sentido puesto que el Estado no tiene la capacidad económica para realizar este tipo de proyectos. Por ejemplo, se ha estado hablando en las noticias de que uno de los proyectos de la nueva gestión que se ha instalado en el gobierno central es la construcción de un aeropuerto en San Miguel. Y es que ese aeropuerto no lo va a construir el Estado salvadoreño, no lo va a construir CEPA, no lo va a construir una institución pública, no. Lo que tiene que hacer el Estado es buscar a un particular, a una empresa que se dedique a la construcción de aeropuertos para que construya ese aeropuerto en San Miguel. ¿Qué va a pasar cuando lo termine de construir? Suponiendo que lo construye en un término de 4 años o de 3 años. Bueno, pasados esos 3 o 4 años, el aeropuerto no se va a entregar al Estado. El aeropuerto lo va a administrar en un porcentaje con ganancias y con beneficios la empresa que lo construyó. Y así lo va a pasar administrando probablemente durante 20, 30, 40 años. Eso será el plazo que le ponga la autoridad competente. Ahora, el punto es que cuando pase ese plazo, hasta después de esos 30, 40 años, es que ya la empresa va a decir, bueno, construí el aeropuerto en San Miguel, lo administré durante tanto tiempo, obtuve ganancias razonables, recuperé lo invertido, ahora le entrego la obra pública al Estado salvadoreño. Por eso se llama concesión de obra pública.
Ese es el sentido particular que tiene. Ahora, el tema de la concesión de servicio público era del que hablábamos anteriormente, ¿no? El Estado tiene que prestar un servicio público, pero no tiene la capacidad para ello, y le entrega esta prestación material a un particular. Ubiquémonos en el artículo 131 bis de la LACAP. Dice este artículo: por el contrato de concesión de servicio público, el Estado, a través de la institución correspondiente, concede temporalmente a una persona natural o jurídica la facultad de prestar un servicio público. Vean qué se está otorgando en virtud del contrato: la prestación material de un servicio público. Nada más eso. Y dice el artículo que el Estado mantiene vigilancia y control, ¿de acuerdo? Y establece que el plazo y demás condiciones se determinarán de acuerdo al contrato de concesión. El ejemplo aquí es, para traer lo más clásico, el transporte público. El transporte de pasajeros es un servicio público, pero ¿quiénes lo prestan? Si nos ponemos a pensar, si podemos poner todos los buses con placas nacionales a circular en El Salvador y poder mover a todas las personas en un solo día, sería imposible. El Estado no tiene esa capacidad, no tiene los buses, no tiene las personas, no tiene los medios necesarios para transportar a todos los salvadoreños en un día. ¿Qué es lo que hace el Estado? Celebra un contrato de concesión con un particular que sí tiene los buses, que sí tiene el personal, que sí puede hacerlo. Entonces le concede solamente la prestación material del servicio público. Pero el Estado conserva la facultad de control y vigilancia. Porque aquí la pregunta es: un transportista, una cooperativa de transporte, una sociedad mercantil que se dedica al transporte, o una persona natural que es dueña de alguna... No dueña, en realidad ellos no son dueños, son concesionarios, esta es la palabra correcta, concesionarios de alguna ruta de transporte, de alguna línea. ¿Qué es lo que hace esa persona? Solamente movilizar gente, y por movilizar a esa gente obtiene un beneficio económico. Pero un concesionario del transporte público no puede decidir por dónde va a tener su ruta, no puede decidir cuánta ruta va a tener, no puede modificar su recorrido, no puede decidir cuál va a ser la tarifa que va a cobrar. Él mismo no se puede autorizar los permisos de línea, las tarjetas de circulación, y si cometen infracciones a la normativa de tránsito van a ser sancionados. Es más, los contratos de concesión de transporte público establecen un mínimo de días al año que el concesionario está obligado a trabajar, porque si no lo hace le van a quitar el contrato de concesión. Entonces aquí el sentido es que el concesionario únicamente presta materialmente el servicio, pero el Estado conserva el control de todo, porque el Estado autoriza las rutas, autoriza los recorridos, autoriza los cambios de recorridos, las paradas, las licencias, las tarjetas de circulación, entrega las placas, hace la revisión de los autobuses, pone los límites de año de antigüedad que deben ser los autobuses, etc. Así es como funciona este contrato de concesión. Que claro, el ejemplo clásico es el tema de los transportistas, pero concesión de servicio público, como lo vimos en una clase, hay muchísimos servicios públicos concesionados. Bueno, y nos queda el 132, que habla de manera general de los contratos de concesión para la explotación de recursos naturales y del subsuelo. Conocemos algunos casos en El Salvador de una empresa que se dedica a la explotación de energía, pero que esta energía es producto del calor que hay en el interior de la tierra, del suelo y subsuelo, y que esta empresa tiene una como, no sé si denominarle fábrica o una instalación generadora de energía geotérmica. Entonces, claro, como el suelo y el subsuelo pertenecen al Estado,
siempre que se va a intervenir esa obra, esa parte del dominio público, se debe contar con una concesión para ello. Ahí tenemos la denominación general establecida en el artículo 132. Y el 149 hace referencia al arrendamiento de bienes muebles. Bueno, ojo con esto, se trata de arrendamiento de bienes muebles, no de inmuebles. Si una institución pública, cualquiera que sea, celebra contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, esos contratos no son administrativos, son contratos civiles, son contratos privados, en principio. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros vemos los casos como que agentes de la Policía Nacional Civil son expulsados de una delegación policial porque la delegación precisamente está en un inmueble que se ha arrendado y la Policía Nacional Civil no ha sido capaz de pagar los cánones de arrendamiento. Entonces el dueño del inmueble, ¿qué es lo que va a hacer con los policías? Con la corporación policial, lo mismo que va a hacer con un particular, lo va a sacar del inmueble. Y creo que ustedes ya han visto en las noticias también de que policías le sacan los escritorios, los archiveros, los catres, le sacan todo porque los dueños de los inmuebles, ya sea de las casas, ya sea de los cuartos, ya sea de tales o cuales inmuebles, pues no han recibido el pago respectivo de los cánones de arrendamiento. Ya el 149 pues se ha referido del ALACAP al contrato de arrendamiento de bienes muebles de la siguiente forma. La institución podrá obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. Bueno, luego hay otra regulación poco general en relación a este contrato. Podemos entonces concluir hasta este punto, chicos, que aquí tenemos nuestros contratos administrativos. Y regresando a la lámina anterior, estamos hablando del 19 letra C. El 19 letra C establece que los contratistas tienen legitimación pasiva. Y para entender quién es el contratista, era necesario analizar el tema de la relación que se articula entre la administración pública contratante y el contratista en virtud de un contrato administrativo sujeto únicamente a la ALACAP. Bueno, no únicamente, porque sí, supletoriamente se aplica el derecho común, pero cuando digo que la ALACAP rige, lo digo que es una norma jurídica que en primer término está condicionando a los contratos administrativos en su forma y contenido. Así entonces hemos analizado cuáles son los contratos administrativos en El Salvador y espero que esto sea como fácil de memorizar, ¿no? Espero que todos ustedes siempre lleven en la mente estos contratos y que solamente estos son los que constituyen contratos administrativos. Bueno, así las cosas. Creo que viene la pregunta más interesante para esto. ¿Cómo se llega a celebrar un contrato con la administración pública? Pues para eso la ALACAP reguló ciertas formas de contratación. No es que la administración pública de manera automática decide, bueno, voy a hacer una obra pública, o quiero concesionar tal servicio público, o quiero un suministro de medicamentos y voy a contratar con X sociedad mercantil o con tal persona natural. No. La ALACAP ha puesto ciertos procedimientos que se deben respetar, ¿ya? Y esos procedimientos son los que vamos a denominar formas de contratación. Allá, en la Ley de Procedimientos Administrativos, a estas formas de contratación se les ha denominado procedimiento de selección del contratista. Ahora, estos procedimientos de selección del contratista básicamente son tres. La licitación, digamos que es el procedimiento más complejo, con más garantías y seguridades en principio, la libre gestión y la contratación directa.
regulados en su orden en el 59 y siguientes, 68 y siguientes y 71 y siguientes de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Solamente para hacer una breve semblanza del del procedimiento de licitación, resulta obligatorio precisar lo siguiente. Fíjense bien, compañeros. El procedimiento de licitación pública es el marco de actuación más garante, un poco más rígido, más complejo, que se debe seguir antes de celebrar cualquiera de los contratos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. ¿Ya? Es decir, todos estos contratos, antes de su firma, tienen como antecedente el desarrollo de un procedimiento complejo. En este caso vamos a hablar, o voy a tratar de explicarles de forma sencilla el procedimiento de licitación pública, y este procedimiento está puesto ciertamente para garantizar que el dinero público destinado a un contrato administrativo se invierta de la mejor forma. Acuérdense, todo el tema de los contratos de suministro, de obra pública, de concesión, de consultoría, se va a gastar dinero público. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que ese dinero público tenga una buena inversión? Bueno, siguiendo un procedimiento previo que nos garantice que ese dinero va a caer en buenas manos. Ya lo podemos resumir en eso. Sucede que la administración pública no puede seleccionar en principio y de forma arbitraria, eso sí es cierto, de forma arbitraria a un contratista. Acá el procedimiento de licitación pública nos indica como primer aspecto relevante que la administración precalifica a los ofertantes. El artículo 27 de la LACAP nos habla de una fase muy interesante relativa a que la administración pública, por medio de la UASI, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, realiza una previsión de qué tipo de personas naturales o jurídicas me resultan a mí como institución pública adecuadas, idóneas, interesantes y con vocación para optar a una competencia. ¿Qué competencia? Necesito empresas que compitan para ganarse el derecho de celebrar un contrato administrativo conmigo. Esa competencia a mí me va a garantizar que las empresas me van a ofrecer mejores precios, mejor calidad, mejor cumplimiento de normas técnicas, mejores márgenes de ganancia y de beneficio, etc. Entonces la administración pública comienza y dice, a ver, yo voy a desarrollar una obra X o quiero desarrollar tal contrato. ¿Cuál es el perfil de las empresas o personas naturales que quiero que me vengan a ofrecer sus servicios? Y ahí se da la precalificación. Bueno, ¿qué ocurre? Luego de la precalificación se comienza a gestar una actividad administrativa ya más concreta, generándose así actos preparatorios. La institución pública en este caso ya comienza a fijar los requisitos y características mínimas, las características indispensables del bien, obra o servicio que la institución quiere adquirir. Y ya comienza a definir el perfil del contratista. Dice, necesito una empresa que se dedique a la construcción de carreteras, que tenga una experiencia en la construcción de carreteras por más de 50 años, que haya construido carreteras por lo menos en 3 países de Sudamérica, que tenga experiencia en la construcción de obras en lugares donde hay movimientos telúricos, etc. O sea, la institución comienza a crear o a definir necesidades y comienza a gestar esos actos preparatorios. El punto es, bueno, y esos actos preparatorios y toda esa ideación del perfil del contratista que yo quiero que me venga a ofrecer sus servicios, ¿dónde lo voy a concretar? Pues hay un documento que se llama Bases de Licitación. Las bases de licitación, o como la doctrina lo denomina, pliego de ofertas,
Es el documento en virtud del cual la institución pública fija las características del bien o servicio deseado, las condiciones indispensables para la prestación del mismo, los requerimientos mínimos, los requisitos para participar en el procedimiento de selección del contratista. En las bases de licitación se explica cuál es el perfil del contratista que se quiere, cuál es la experiencia, qué normas de calidad debe cumplir, qué tipo de personas debe tener, qué tipo de calidad debe ofrecer, etc. Las bases de licitación entonces, son un compendio de reglas, son un compendio de requisitos que se van a plasmar en un documento escrito. Ese documento escrito puede ser el más sencillo, que puede ser un documento de 30 páginas, hasta los más complejos, dependiendo de la obra, que puede ser un documento hasta de 350 páginas frente y vuelto. Es decir, las bases de licitación van a ser un mapa que me va a decir a mí si yo como contratista califico para participar y calificando qué es lo que debo ofrecer. Pues entonces resulta que las bases de licitación deben ser aprobadas, primero elaboradas, ¿no? De eso se encarga la UASI y luego deben ser aprobadas, pero ¿quién las aprueba? El titular de la institución pública. Luego de aprobadas las bases de licitación y que ya se tiene el documento que fija requisitos, condiciones, garantías que se deben presentar, documentos, experiencia, normas de calidad, etcétera, ¿qué es lo que necesita la institución pública? Pues hacer una convocatoria general para que toda aquella persona natural o jurídica que quiera prestarme el servicio que yo quiero se acerque a mí y compre las bases de licitación. Las tiene que comprar, ese documento se compra, que no es tan caro, ¿no? 10, 15 dólares, pero las van a comprar y las van a comprar para que en el seno de cada empresa se comiencen a preparar. Es una especie de concurso. Entonces la administración pública puede hacer una convocatoria a la licitación que puede ser nacional o puede ser internacional. De hecho, el Ministerio de Hacienda tiene un portal donde se realiza una convocatoria internacional para todas aquellas empresas que quieran participar en licitaciones públicas salvadoreñas. Luego de la convocatoria, pues las empresas se dan cuenta y ¿qué es lo que hacen? Llegan a la institución pública a retirar las bases de licitación, a retirar ese documento. Ojo, yo no sé si ustedes, compañeros, han notado que en los periódicos aparecen anuncios, unos recuadros que aparecen en la parte final del periódico y dice Ministerio de Salud, Hospital Médico Quirúrgico, licitación número 5570, identificada tal, suministro de colchones de no sé qué cosa. Se convoca a las empresas que venden camas o colchones a participar en la licitación tal. Fecha de retiro de las bases de licitación, costo de la licitación, tanto, fecha de presentación de las ofertas, tal día. Pues resulta que ese anuncio es lo que nosotros denominamos acá arriba convocatoria a la licitación nacional, que se realiza por periódicos, bueno, un medio. Bueno, chicos, se retiran las bases de licitación y las empresas o las personas naturales van y compran las bases de licitación. Preparan toda la documentación respectiva y un día van a presentar sus ofertas a la institución pública. Presentan, pero cantidad de documentos. Una oferta de una sociedad mercantil puede constar hasta de 2000 hojas. Es decir, donde se trata de documentar todo lo necesario para demostrarle a la administración pública que esa empresa es la mejor para darle el contrato. Luego se realiza algo bien interesante que se denomina apertura pública de las ofertas. El representante de la UASI procede a abrir los sobres de las ofertas técnicas en el lugar, día y hora indicados en presencia de los ofertantes que deseen asistir.
A ver, este es como un mecanismo de transparencia. Todo el mundo presenta sus ofertas en sobresellado y se señala un día específico y se convoca a los participantes y se les dice, vaya, miren, este día vamos a juntar todas las ofertas y las vamos a abrir. Vamos a ver qué documentos presentan. Y sucede que este es como un acto simbólico para decir, miren, aquí hay transparencia, aquí no hay nada oculto, aquí no se está favoreciendo a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Están viendo que está participando un órgano administrativo que se llama UASI, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Esta UASI ha participado en la precalificación de los ofertantes. Esta UASI ha participado en los actos preparatorios. Esta UASI es la que elaboró las bases de licitación. La UASI hizo la convocatoria nacional e internacional. La UASI vendió las bases de licitación. Esta misma UASI es la que recibió las ofertas y la que ahora está participando de la apertura pública de las ofertas. Miren, compañeros, la UASI es un órgano de derecho administrativo vital en todas las instituciones públicas. Toda institución pública o dependencia de gobierno tiene una UASI. Hay una UASI en la Corte, en la Asamblea, en la Corte de Cuentas, en el Tribunal Supremo Electoral, en cada municipalidad, en cada ministerio, en cada autónoma, en cada organismo independiente. Hay una UASI en cada institución pública. Y la UASI está conformada por colaboradores jurídicos que deben ser conocedores de derecho administrativo. Entonces, un lugar donde usted puede trabajar aplicando esta rama del derecho es una UASI. Cualquier institución pública tiene una UASI. Bueno, resulta que la UASI llegará momentáneamente hasta acá. ¿Por qué? Porque luego de abrir las ofertas, ¿qué es lo que pasa? Esas ofertas se tienen que examinar, se tienen que ponderar. Hay que darle nota a los participantes, hay que ponerle nota a los participantes. Si participan 15 empresas, ¿cuál de las 15 es la mejor? ¿O cumplen en realidad las 15 los requisitos o nadie los cumple? Y para eso se forma una comisión de evaluación de ofertas. Este es un organismo creado única y exclusivamente para evaluar las ofertas presentadas. Solamente para eso. ¿Qué es lo que pasa entonces acá, compañeros? Que esta comisión evaluadora de ofertas tiene como objetivo recibir todas las ofertas y dar un dictamen, pero ese dictamen es una recomendación. Si ustedes quieren ver la conformación de la comisión evaluadora de ofertas, quiénes la forman, cómo se integra, pues pueden ver el artículo 20 de la LACAP. Esta comisión evalúa las ofertas en sus aspectos técnicos, económicos y financieros y debe asegurarse de definir cuál es la mejor oferta. Cuando la comisión evaluadora de ofertas ha terminado, que es como una especie de jurado, ¿qué es lo que hace la comisión? Emite una recomendación para la adjudicación. Miren qué palabra más interesante, adjudicación. Pero lo que hace la comisión es recomendar. Es decir, la comisión dice, yo he estudiado las ofertas y me parece que la mejor o las mejores son estas. ¿A quién se le da esta recomendación? Se le da al titular de la institución pública. ¿Por qué al titular? Porque será el titular el competente para emitir el acto administrativo de adjudicación. ¿Qué es la adjudicación, compañeros? Es un acto administrativo emitido por el titular de una institución pública mediante el cual se decide de todos los participantes en el procedimiento de licitación cuál es el que ha presentado la mejor oferta y por lo tanto en la adjudicación también se ordena celebrar el contrato con esa persona. Y aquí ocurre algo bien interesante. La comisión evaluadora recomienda.
¿Qué significa? Que el titular tiene, bueno, 3 caminos. Número 1, el titular puede decir, acepto la recomendación. Número 2, el titular puede decir, no, comisión evaluadora de ofertas, no me parece tu recomendación, yo creo que es aquella sociedad y por lo tanto vamos a adjudicarle aquella. Entonces toma una decisión diferente. O 3, el titular puede decir, mire, sucede que ninguna empresa, ninguna sociedad, ninguna persona de las participantes cumple siquiera los requisitos mínimos, así que declaro desierta la licitación. Puede tomar cualquiera de las 3 decisiones. Siempre la ALACAP exige de que la decisión del titular, sea que esté de acuerdo con la recomendación o que no, que declare desierto, sea una decisión motivada. Bueno, resulta que suponiendo de que el titular adjudica, se tiene que notificar a todos los participantes, es decir, este es como un concurso, ¿no? A los 15 que participaron, a las 15 empresas se les notifica y se les dice, miren, quien ganó es esta. Esta es la empresa con la que vamos a celebrar el contrato. Pues aquellas personas naturales o jurídicas que se crean con derecho, aquí en este caso estamos hablando de interés legítimo, aquellas personas que consideren que sí cumplieron con todos los requerimientos, pues pueden interponer un recurso de revisión. Aquí está el término de interposición, que son 5 días hábiles, y aquí se crea una comisión especial de alto nivel, que es un organismo creado para resolver este recurso de revisión. Y también esta comisión especial de alto nivel emite una resolución administrativa, ya sea admitiendo el recurso y dándole razón al recurrente o rechazando el recurso. Y al final esa decisión se tendrá que notificar. Supongamos que nadie interpone recurso o interponiéndose el recurso de revisión, la comisión especial de alto nivel lo declara sin lugar y dice, no, ustedes no tienen derecho, en realidad no cumplen ningún requisito, confirmo la decisión de adjudicación. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Ahora quiero que noten algo, compañeros. Fíjense bien. Estamos hablando de que aquí está el recurso de revisión. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los recursos de la LPA? Que no va el de reconsideración, pues. Y que no va el de apelación, pues. Es decir, a ver, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar el recurso de revisión del 76 de la ALACAP o vamos a aplicar los recursos administrativos de la LPA. La LPA nos tiene que decir algo, ¿no? Pues para eso nos tenemos que ir a los últimos artículos de la LPA, 163 por ahí, derogatorias. Dice el 163 de la LPA, inciso segundo. Bueno, leamos el inciso primero. La presente ley será de aplicación en todos los procedimientos administrativos, todos. Incluyendo los procedimientos de la ALACAP. Ajá, vamos a ver si es cierto. Por tanto, quedan derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que la contraríen. Ok, pero ¿qué nos dice el inciso segundo? No obstante, no se derogan los procedimientos administrativos. Y aquí, ¿qué encontramos? Procedimientos de selección del contratista. 163, inciso segundo, dice que la LPA no ha derogado los procedimientos de selección del contratista. Es decir, compañeros, la LPA no ha derogado este recurso de revisión, no ha derogado este procedimiento de selección del contratista y por lo tanto sigue rigiendo el 76 de la ALACAP. Esto es interesante, ¿no? Este procedimiento se debe respetar en su máximo esplendor. Bien, pues nada,
tendría la Comisión Especial de Alto Nivel que confirmar la adjudicación, y confirmada la adjudicación viene la etapa de formalización del contrato, que significa que la sociedad mercantil ganadora es citada y le dicen: vaya, mira, tal fecha tu representante legal, tu apoderado va a tener que venir a la institución pública y vamos a firmar el contrato. Se convoca dentro de los plazos establecidos al ofertante, al futuro contratista, y luego se da la firma del contrato. Se firma entonces lo que habla el artículo 5 de la LJCA, la actuación administrativa, que se denomina contrato administrativo. Ese contrato administrativo, que ya vimos que en virtud del 22 de la CAP puede clasificarse en una diversidad, pues será el que comenzará a regir en este caso. ¿Cómo se ejecuta? Pues viene la etapa de ejecución del contrato. 82 y siguientes de la LACAP regulan la forma en que deberá cumplirse el contrato, el lugar y fechas de condiciones establecidas en su texto y los documentos contractuales al mismo. Digamos que de una forma resumida, compañeros, este es el procedimiento de licitación pública. Un procedimiento complejo. Esto solamente es un resumen. Un procedimiento, sí, con muchas llaves, con muchos seguros. ¿Por qué? Porque el contrato que se va a firmar implica una gran erogación de dinero público, y ese dinero público se le debe dar a una persona que sí lo vaya a invertir de manera eficiente, y para eso es el procedimiento de selección del contratista. Entonces, hasta este punto me parecía necesario explicar a grandes rasgos el procedimiento de licitación pública. Bueno, entonces es aquí donde vamos a concluir que estos procedimientos administrativos son los que nos van a llevar a celebrar un contrato. La administración pública debe seguir estos procedimientos administrativos. Y bueno, estos procedimientos administrativos también están condicionados por la cantidad de dinero que se va a invertir en determinada obra o proyecto. El artículo 40 de la LACAP al respecto establece los montos para proceder a la contratación. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿cuándo es que una administración pública debe seguir el procedimiento de licitación? ¿Cuándo la administración pública debe seguir el procedimiento de libre gestión? Bueno, esas respuestas nos las da el 40. Este artículo dice que los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los siguientes. A, y lo pongo como ejemplo, licitación o concurso público. 2 puntos. Las municipalidades deberán seguir el procedimiento de licitación cuando vayan a desarrollar contratos por un monto superior al equivalente a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio. Luego dice esa misma letra A. Para el resto de las instituciones de la administración pública deberán seguir el procedimiento de licitación cuando vayan a realizar contratos por un monto superior al equivalente a 240 salarios mínimos mensuales para el sector comercio. Así, la letra B del artículo 40 nos habla de cuándo hay que seguir el procedimiento de libre gestión en atención a otros montos, y la letra C nos establece en qué casos hemos de seguir el procedimiento o digamos el mecanismo de contratación directa. ¿De acuerdo? Creo que para cada uno de ustedes queda el ejercicio de leer lo respectivo en los artículos 59 y siguientes, 68 siguientes y 71 y siguientes, puesto que esta es una temática de Derecho Administrativo 1. Bueno, compañeros, es de esta forma como hemos planteado los elementos básicos de la temática relativa a los contratos administrativos, y con ello vamos a dar por finalizada esta intervención por medio de esta plataforma digital. Espero que haya sido de mucho provecho y los invito a que ustedes puedan repasar
en cada una de sus casas de manera privada los artículos que se encuentran a la base de cada uno de los contratos administrativos que hemos analizado a lo largo de este video. Que quede clara la regla. Los únicos contratos administrativos que existen en El Salvador y por lo tanto sometidos al derecho administrativo son los regulados en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Es esta ley, la LACAP, el ordenamiento jurídico básico que se encuentra regulando el fenómeno de los contratos administrativos. La otra previsión hecha, que me resulta también importante que ustedes la lleven clara, es la relativa a que los procedimientos de selección del contratista que acabamos de analizar, de manera particular hemos analizado el de licitación, estos procedimientos están ajenos a la regulación procedimental general de la Ley de Procedimientos Administrativos de conformidad con el artículo 163, inciso segundo de esta normativa. Por lo tanto, nos resultan, por ejemplo, aplicables los plazos generales para la conclusión del procedimiento administrativo. En este sentido, compañeros, sepamos hacer la diferencia entre la aplicación de la LPA de forma general y luego la aplicación matizada de los principios básicos, de los derechos, obligaciones, etcétera, de la misma LPA a cualquier parte de la LACAP, pero a excepción del procedimiento de selección del contratista, de los procedimientos que hemos visto que están planteados para que una persona natural o jurídica sea calificada como la idónea para celebrar un contrato administrativo. Bien, damos por cerrada entonces esta actividad y esta misma será de base para que puedan participar en el foro preparado para la cuarta evaluación. Espero que todo sea un éxito, compañeros. Tengan un feliz día.